Usted ha visto en las noticias, en la radio, en la televisión y en periódicos, cómo está habiendo tanta violencia en nuestra sociedad. Cómo están sufriendo maltrato los niños. Están habiendo secuestros. La violencia familiar está presente. La maldad va en aumento cada vez más. Cuando tú miras esas noticias, ¿no te ha dolido el corazón? ¿No te has preguntado qué puede hacer la iglesia? ¿Has pensado si Dios te hablara y te diera una orden, cuál sería? Y sobre todo, ¿la obedecerías? ¿Te ha tocado profundamente el corazón cuando ves que hay maltrato en las casas? Parejas que se divorcian, se dividen. Parejas que aunque están juntas, están sufriendo. ¿Tú te has preguntado qué puede hacer la iglesia? ¿Te has preguntado si tiene solución? ¿Has pensado si son casos perdidos? ¿O Dios tendrá alguna solución? Esta y muchas de esas preguntas yo me hacía hace unos días al mirar tantas noticias. Cuando escuchaba yo aquella noticia de los niños que dice que jugando acabaron con la vida de uno más pequeño. Y uno se pregunta, ¿dónde están los padres de ese niño pequeño? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los padres de aquellos adolescentes que cometieron este acto? ¿Dónde están ellos? La familia está perdiendo principios. La familia hoy en día no se mira como familia. La familia es la primera escuela donde se enseñan los principios de educación, de respeto y de amor al prójimo. ¿Has pensado si tú puedes hacer algo? Y si tú puedes hacer algo, ¿qué es lo que harías desde el día de hoy? Sin embargo, la iglesia fue establecida para hacer la diferencia. ¿Cuántos saben esto? ¿Amén? La iglesia, Dios la estableció para que hagamos historia en nuestra sociedad. Al mirar todo lo que está aconteciendo, Dios nos llamó y dijo: ustedes serán la sal de la tierra. Porque nosotros somos quienes le daremos ese sabor, quienes le daremos ese cambio, ese giro a la sociedad que se está desviando en caminos equivocados. Para eso está la iglesia. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él sabía que había venido con un propósito. Pero yo hoy le he titulado a esta reflexión: Dios está buscando manos que tengan corazón. Dios está buscando manos
que tengan un corazón. Tú puedes hacer muchas cosas con tus manos, pero si no le ponemos el corazón, esto viene a ser, como dice Corintios 13, címbalo que resuena. Viene a ser solamente un ruido molestoso. Pero en esta mañana yo quiero que tú reflexiones, porque esta palabra es para ti. Dios está buscando servidores, personas que quieran hacer algo, que quieran cambiar la historia, que quieran hacer la diferencia en el lugar donde estamos viviendo. Se está buscando el Señor manos que tengan un corazón, que tengan un sentimiento. Quiero que tú busques allá en el libro de Mateo capítulo 9, versículos 32 al 38. Búscalo y lo sigues con la vista mientras les doy lectura. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Puedo ver yo aquí que Jesús conocía muy bien por qué había venido a la tierra. Él nunca perdió el propósito, lo tenía muy en claro. Él sabía que había venido a la tierra a morir en una cruz. Y él pronunció unas palabras también muy interesantes. Él dijo en una ocasión: por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, dice, Él me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación. Y en este pasaje bíblico podemos darnos cuenta, dice que Él recorría los lugares y dice que enseñaba la palabra, predicaba las buenas nuevas, dice, enseñaba la sana doctrina, sanaba a los enfermos, liberaba a los que se sentían atados, a los que estaban atados. Él nunca perdió cuál era su propósito. Él sabía que había venido. La iglesia hoy en día está olvidando, no digo que no lo sepa, está olvidando cuál es su propósito para lo cual nosotros fuimos llamados. Tú fuiste llamado con un propósito. Un mandamiento que dejó el Señor es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. Los líderes están haciendo un buen trabajo, están haciendo discípulos. Están haciendo discípulos. Un discípulo es un aprendiz, es un alumno, es alguien que está al lado del líder y está aprendiendo de él. Aprende cosas buenas. Las malas no las aprendan, discípulos. ¿Sí? Aprendan las cosas buenas. Amén. ¿Cuánto les dan gloria a Dios por el líder que tienes? Dale un aplauso al Señor porque Dios te ha dado un buen líder. Ese líder que tú tienes,
Dios lo puso en tu camino también para un propósito. Y es una bendición para ti. Lo que has logrado también ha sido gracias a que Él te ha apoyado, te ha motivado, te ha dado la oportunidad. Pero la iglesia está olvidando su propósito. Y hoy tenemos que recordar. Jesús muestra la parábola y Él nos compara a la iglesia con un campo. ¿Han visto ustedes un campo cuando está floreciendo? Cuando pasas por carreteras a veces y miras, se ve muy bonito lo verde. El Señor Jesús nos hace una comparación y Él dice, compara la iglesia con un campo, dice. Pero fíjense de esto, dice, el campo ya está listo para la siega. El campo está listo para la siega, dijo Él en una ocasión. ¿Cuándo sabes que el campo está listo? Empiezas a mirar las flores. Quiere decir que ya va a venir el fruto. Y yo quiero decirle en esta mañana, iglesia, los campos están listos. Viene la temporada de la cosecha, viene la temporada donde nosotros podremos obtener el fruto. Viene la temporada de una gran cosecha. Hay temporadas. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Cuando yo empiezo a mirar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, qué está pasando al lado tuyo, yo creo que ese campo ya está floreciendo y pronto dará el fruto. Jesús sabía cuál era su propósito. La iglesia necesita saber cuál es su propósito. Hay otra cosa que yo quiero que ustedes junto conmigo observemos. Versículo 36 dice así: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. Diga conmigo, compasión. Otra vez, compasión. Dice la escritura que Jesús empezó a sanar y a liberar y empezó a predicar, pero Él empezó a mirar, dice, a la multitud, así como yo les miro a ustedes. Y dice que tuvo compasión. La palabra compasión significa sentir dolor por aquel que está a tu lado, sentir dolor por aquella persona que está sufriendo, poder sentir aquello que la persona está experimentando ahora. Y dice que Jesús miraba la necesidad de la gente, miraba cómo sufrían los enfermos, cuánto tiempo llevaban sufriendo, miraba cómo la gente era ignorante de las escrituras, miraba que la gente necesitaba ser enseñada, necesitaba maestros que supieran la sana doctrina. Se daba cuenta de tanta necesidad que tenía la gente lo buscaba, dice, lo perseguía. Y dice, cuando Él pudo mirar a cada uno de ellos, dice, sintió compasión, se estremeció su corazón, le dolió el corazón, sintió que apachurraba en su corazón. ¿Has experimentado tú en alguna ocasión compasión? ¿Has sentido que hay algo que te oprime cuando ves una necesidad? Cuando ves a alguien que necesita ser liberado, cuando ves que hay alguien que necesita ser sanado. La compasión es un don que Dios puede darle a su iglesia. La compasión la necesita la iglesia
para que podamos mirar a aquellos que están afuera y tienen grande necesidad. Que cuando tú mires las noticias y mires las últimas, decidas no quedarte en tu lugar sentado. Decidas no echarle la culpa al gobierno. Decidas no echarlo en un costal roto. Que tomes una buena decisión. El corazón compasivo te hará dar un paso para hacer algo. Necesitamos la iglesia sea movida con compasión. Necesitamos discípulos que tengan corazones compasivos. Que cuando tú mires en los periódicos, las noticias, lo que está sucediendo con los niños, los secuestros con los niños, el maltrato y la violencia familiar, no te quedes solamente con leerlo y tires el periódico a un lado como una noticia más. Que al menos algo suceda en tu corazón. Que haya incomodidad en tu corazón. Que decidas no quedarte en tu lugar. ¿Qué es lo que puedes hacer ahora mismo? Hay algo poderoso que podemos hacer. Pero cuando hagas lo poderoso que puedes hacer, Dios no te dejará en tu lugar. Por eso hay mucha gente que le teme hacer esto. Y ahorita los vamos a ver. Dice que el corazón de Jesús se compadeció. ¿Por qué se compadeció? Porque había necesidad, porque miraba la multitud. Porque miraba, dice, que la multitud eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Ha visto usted ovejas que no tienen quien las lidere? Muy poco los hemos visto porque no vivimos en el campo. Pero dice, ¿cómo viven las ovejas sin pastor? Allí lo describe. Dice, están desamparadas, dice, y están dispersas. ¿Cómo están? Desamparadas y dispersas. Desamparadas, dice, no tienen amparo, no tienen protección, no tienen cobertura, no tienen nadie que las defienda. No tienen amparo, están desamparadas. No tienen alguien que les ponga un techo, quien los lleve donde hay techo. Dice Jesús que así miraba la multitud, desamparadas. No tenían un guía que les diga, vamos por este camino o no vayas por este camino. Dice, les miró como ovejas sin pastor, desamparadas. Y otra cosa que dice, ¿cómo anda una oveja sin pastor? Dice, dispersas, cada uno por su lado. Uno toma un camino, el otro por allá y el otro por acá y no saben a dónde van. A veces solamente las ovejas van a donde va el montón, ¿sí? Donde ve el montón, allá se dirigen, pero no saben para dónde van. Las ovejas no pueden levantar su vista y mirar hacia donde ellos se deben dirigir. Las ovejas solamente miran para abajo y donde sientan el golpecito o quien los lleva, allá se van ellas. Dice, Jesús miró a la multitud así. Dice, desamparadas y dispersas. Allá afuera hay mucha gente que está desamparada y está dispersa. Allá afuera hay mucha gente que no tiene pastor, que no tiene un guía, que no tiene quien les dirija, que no tienen quien les diga, este es el camino que tú debes de tomar. Allá afuera hay. Aquí adentro no hay. Todos somos ovejas de nuestro buen pastor, amén.
Tenemos un buen pastor, amén. Jesús es mi buen pastor. Dice, tenía compasión por la multitud. Miraba que estaban desamparadas y estaban dispersas. Hay gente que necesita de guías. Hay gente allá afuera que necesita líderes, que necesita obreros, que necesita servidores que tengan un corazón compasivo para mostrarles el camino. Y nuestra iglesia es este lugar, nuestra casa, donde debemos de prepararnos para salir allá afuera. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. La iglesia es como si fuera la escuela, donde tú y yo estamos siendo preparados para salir luego allá afuera, guiar a los que están perdidos, guiar a las ovejas que están desamparadas y están dispersas. ¿Cuántos se están preparando para ese trabajo? Amén. ¿Cuántos están inscritos en Capacitación Destino? Capacitación Destino es nuestra escuela. Capacitación Destino es el lugar donde aprendemos, ¿verdad?, cómo llevar la palabra, cómo conducir a la persona a que conozca a Jesucristo, cómo guiar a nuestra familia. Hoy me está tocando repetir la clase, ¿verdad? Ahí es el lugar donde aprendemos. Prepárese, porque la cosecha allá afuera nos espera, grande cosecha. Yo recuerdo que Dios nos ha prometido a nosotros las multitudes, y yo le sigo creyendo a Dios. ¿Le crees tú? Dios nos ha prometido ser padre de multitudes, y Dios no se equivoca. Dios te lo sigue sosteniendo. Pero las multitudes, ¿dónde están? Las multitudes están afuera. La gran cosecha está a tu lado. Puede ser tu vecino, puede ser tu amigo, puede ser un familiar, la persona que tienes enfrente, tu familia. Sin embargo, hoy en día la iglesia tiende a olvidar para qué venimos a este lugar. Venimos a prepararnos, venimos a capacitarnos, venimos a alimentarnos de la palabra, venimos a ser vitaminados para luego también llevar la palabra. Yo quiero que le des gracias a Dios, porque la visión donde estamos es una visión tan grande, es una visión preciosa, que si nosotros la llevamos en el proceso correcto, veremos las multitudes llegar a la iglesia, veremos el milagro de Dios a través de tu vida y a través de la mía. Debes darle gracias a Dios, porque la visión donde estamos no es una visión de cosas pequeñas, es una visión de cosas grandes, es una visión de milagros, es una visión que nos lleva a lo sobrenatural de Dios. Es una visión donde nos lleva a soñar más allá de lo que nuestros ojos nos puedan ver. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha dado una buena visión. En el versículo 37 dice que Jesús se preocupó también y se anticipó a lo que iba a venir. Dice el versículo 37, a sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son muy pocos.
Cuando miró Jesús la necesidad, buscó a sus discípulos y le digan: vengan acá. Miren esa multitud que nos está siguiendo. Miren toda esa gente que nos ha venido siguiendo hace un rato. Y le dicen: miren, hay una gran cosecha. Mucha gente que necesita conocer las buenas nuevas. Quiero leerles en otra versión, aquí en la versión de lenguaje actual. Dice: Jesús le dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciar las buenas noticias. Dice: son mucha la gente que necesita entrar en el reino de Dios, pero hay pocas personas que quieran ser discípulos y quieran predicar las buenas nuevas de salvación. Hay mucho fruto allá afuera. Hay mucha necesidad allá afuera. Hay suicidios, desde pequeños se están suicidando ahora. Nuestro estado de Campeche está siendo uno de los primeros lugares en suicidio. ¿Te gusta esa noticia? El próximo niño en que se suicide pudiera ser tu vecino, pudiera ser un familiar, pudiera ser el hijo de tu amigo. Y cuando tú escuches esa noticia, ¿qué pensarás ahora? Muchas veces, luego que ha pasado, decimos: debí de haber hecho esto, pude haber hecho esto, hubiésemos hecho tal cosa. Pero el hubiera ya no devuelve la vida a esos niños. El próximo que se suicide y tú sepas, tú recordarás esta prédica. Hay gente allá afuera que necesita escuchar las buenas nuevas, necesita saber que hay esperanza. Y tú y yo tenemos la solución. Y tú y yo conocemos que hay uno que puede rescatarlos, que puede sacarlos de ese lugar donde ellos están, que puede darles esperanza. Porque esos niños que se suicidan no tienen quien les ame, no tienen a alguien que les diga: Dios te ama y te ama como nadie más lo ha hecho. Los niños de allá afuera también son nuestros niños. No es mi deseo y no creo que en la iglesia suceda, porque si tú estás escuchando esto, no puede suceder. Pero nuestros hijos podrían estar en ese mismo lugar. Hay mucha necesidad allá afuera. Y cuando mayor es la necesidad allá afuera, es cuando estamos más listos nosotros para recoger esa cosecha. Cuando hay necesidad es cuando la gente está más dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Cuando hay gente en necesidad es cuando dicen: lo que tú me digas, eso voy a hacer. Quiero que tú hagas pruebas. Cuando salgas de este lugar, a la primera persona que encuentres, la que tú gustes, predícale a Jesucristo. Y con el poder del Espíritu de Dios tú vas a hablar. Y he comprobado que las personas están más dispuestas a recibir a Jesucristo que antes. Tienes un 90% de probabilidad que esa persona entregue su vida a Jesucristo.
porque la gente está buscando algo. Y ese algo tú y yo lo tenemos. Ese algo es Cristo en el corazón. Ese algo es el poder del evangelio que actúa como una dinamita dentro de nosotros y actúa como dinamita en el corazón de ellos. La temporada de la gran cosecha se acerca. Y tú tienes que hacer algo. Dios está buscando discípulos que quieran trabajar. Dios está buscando discípulos que quieran hacer su obra, pero que tengan un corazón compasivo, como lo tuvo Jesús. Hay una última cosa que Él dijo al final de este versículo. Cuando habló a sus discípulos y les dijo: miren, hay una gran necesidad, pero hay pocos que quieran trabajar. Hay muy poca gente que quiere invertir su tiempo para llevar las buenas nuevas. Hay muy poca gente que decide invertir un poco de su tiempo para prepararse y luego estar listos para llevar la palabra. Pero Monte de Sión es una iglesia que sueña con tener discípulos bien preparados para enfrentarse al trabajo grande, a la gran cosecha que se avecina, la gran cosecha que viene para nuestra iglesia, la gran cosecha que viene para este lugar. Cuando tú y yo podamos mirar los milagros que Dios está haciendo, tú podrás decir: esto es lo que Dios nos ha prometido. Dios está buscando discípulos que tengan un corazón compasivo. ¿Cuántos quieren tener un corazón compasivo el día de hoy? Que no te quedes pasivo, ni te vayas a quedar más indiferente al mirar tanta necesidad allá afuera. Dios está buscando a aquellas personas que decidan ofrendar su corazón, que decidan ofrendar de su tiempo. Y el punto número 4, Jesús dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En la versión actual dice: por eso ustedes, dice, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. 4. Jesús hizo una petición y Él dijo: rueguen al Señor, dice, que Él envíe obreros a ese campo. Levanten un clamor, dijo Él. Levanten oración, levanten ruegos, alcen su voz, dijo Jesús, y clámenle al Padre y díganle: Padre, prepara corazones con compasión, prepara gente valiente que decida hacer el trabajo. Rueguen al Señor que Él despierte esos corazones adormecidos. Rueguen al Señor que despierten esos corazones apáticos, enfriados. Rueguen al Señor, dice. Y esta debe ser nuestra oración, y esta es mi oración al día de la mañana. Yo le digo al Señor: Señor, yo te ruego que todo Monte de Sión sean discípulos, sean obreros, sean trabajadores, y que tengan un corazón para las multitudes. Mi oración es que cada líder aquí presente, cada líder, los G12, las mujeres G12, Dios les dé un corazón compasivo.
y asimismo ustedes puedan transmitir esa visión a los discípulos, a las células, y contagiemos a nuestra colonia. Y cuando mires al necesitado, tengas que hacer algo. Una de las preguntas que yo le hacía al principio: si Dios te hablara hoy, y te preguntara qué puedes hacer, ¿tú qué le dirías? O si Jesús te ordenara hoy mismo, te hablara con voz audible y te diría: ve y predica el evangelio a tal persona o en tal colonia, ¿obedecerías? Son preguntas que hoy te vuelvo a hacer, porque hoy mismo Dios está hablando a tu corazón, porque hoy mismo el buen pastor te está hablando. El buen pastor que dio su vida por las ovejas, hoy está hablando a tu corazón. Y las ovejas, dice, escuchan la voz de su pastor y la siguen. Y si tú eres una oveja y tienes un buen pastor y hoy estás escuchando la voz de tu padre, la voz de tu pastor, tú vas a tomar una decisión. Si eres buena oveja, vas a decir: Señor, voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Lo primero que tenemos que hacer, número 1, roguemos, dice, al Señor de la mies. ¿Cuántos van a levantar un clamor junto conmigo en esta mañana? Hay quienes no se deciden a hacer un clamor al Señor, porque hay algunos que temen que el Señor les hable y les diga: a ti te estoy hablando para que seas mi discípulo, a ti te estoy hablando para que lleves mi palabra. Tenemos temor a que el Señor nos hable y nos diga: tú eres el primero, ¿verdad? Pero algo que yo le pedí al Señor es: Señor, toca los corazones y siembra en ellos compasión. Yo quiero que tú te pongas de pie en esta mañana. Y me gustaría que cerráramos nuestros ojos primero. Y pongas la mano en tu corazón. Esta mañana el Señor nos ha mostrado a través de su ejemplo que Él mismo como ser humano tuvo compasión por las almas perdidas, por las almas que sufrían, por las almas que necesitaban una palabra de esperanza, que necesitaban escuchar el plan de salvación. Yo hoy quiero orar porque Dios ponga ese espíritu compasivo en nosotros, que Él siembre la compasión, que no nos quedemos más quietos al ver tanta necesidad a nuestro alrededor. Cuando mires a un niño sufrir, cuando mires a una persona sufrir, cuando mires a una persona en enfermedad, no te quedes
como que si no estás viendo nada. Dile al Señor: Señor, dame un corazón compasivo.